Muy buenos días. Espero esté teniendo un buen fin de semana ahí con sus seres queridos. Gracias por sintonizarse aquí con nosotros. Es una bendición estar con usted. Muy buenos días. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala conmigo. Ahí al primer libro de la Escritura, al libro de Génesis. Capítulo 41, por favor, versículo 4. Y esta nos declara: y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas, menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Avisos divinos. Usted y yo no somos los únicos que hemos pasado por tiempos de prueba, por tiempos difíciles. Y qué hermoso, porque este sueño fue un aviso para el Rey de la Tierra, porque es posible que lo mejor de nuestros años, o lo mejor de nuestra vida, o las mejores experiencias, los mejores gozos, las mejores victorias que hemos ganado en la vida, y tal vez el mejor servicio que le hemos ofrecido a nuestro Dios, puede ser devorado, puede ser absorbido, o puede ser tragado por los tiempos de prueba. Y vencidos, deshonrados, sin uso, por la pausa de la prueba. Pero Dios tenía un hombre preparado, que se mantenía en la frescura del Espíritu Santo con el Señor. Un hombre que en el tiempo de la prueba fue un hombre que se mantuvo fiel. Y déjeme decirle que lo feo de las vacas y lo feo de las espigas no pudieron consumir a este hombre, no lo pudieron devorar, sino que este aviso que vino al Faraón no solamente fue una bendición, porque venían 7 años de mucha prosperidad, y qué rico es vivir en la prosperidad, pero venían 7 años de hambruna. Y hay que estar preparados para todo. Y José es un vivo ejemplo en estar frescos, preparados, esperando, anhelando, añorando en nuestro Señor. Qué lindo es el don de la paciencia. En este momento, por favor, sintonicemos nuestro corazón, nuestra mente con el Señor. Vamos a entrar en alabanza, pero antes de entrar en alabanza, vamos a entrar en un momento de adoración entre usted, entre nosotros y nuestro Dios. Acompáñeme en oración. Bendito Padre, que está en los cielos, Señor. Padre, gracias. Gracias, oh Todopoderoso, por la fe. Gracias, oh Todopoderoso, porque
Usted envió avisos al rey de la tierra. Pero gracias, Señor, porque usted tenía a un hombre preparado. Un hombre que parecía que estaba en lo más bajo de su situación, en la cárcel. Pero gracias, Señor, porque usted puede cambiar las circunstancias de la vida de un segundo a otro. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Dios. Usted es el Creador. Y usted está a cargo, Señor, de la hambruna y también de la pestilencia. Bendecimos su nombre, Padre. Señor, en este momento queremos conectar en adoración a usted. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Soy yo para que te acuerdes de mí, que hay en mí, que te fijes en mí. Libre soy de un modo que no entenderé, dulcemente mis cadenas quebró. Como metal estresado así, mi corazón canta sin contenerse. Todo mi ser clama a ti, tu nombre yo glorificaré. Emmanuel, Dios con nosotros. Cántico nuevo hay en mi corazón, mi deuda pagó y me liberó. Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, sabes, tu gloria no merecemos. Ese amor no lo podré pagar. Como metal estresado así, mi corazón canta sin contenerse. Todo mi ser clama a ti, tu nombre yo glorificaré. Emmanuel, Dios con nosotros. Cántico nuevo hay en mi corazón, mi deuda pagó y me liberó. Emmanuel, Dios con nosotros. Todo mi ser clama a ti, tu nombre yo glorificaré. Emmanuel, Dios con nosotros. Cántico nuevo hay en mi corazón, mi deuda pagó y me liberó. Emmanuel, Dios con nosotros. Pequeña ofrenda doy comparado al Calvario, sin embargo la pongo a tus pies. Pequeña ofrenda doy comparado al Calvario, sin embargo la pongo a tus pies. Oh, pequeña ofrenda doy comparado al Calvario, sin embargo
Queremos dar, Señor, lo mejor. Tú eres tan fiel con nosotros, Padre. Y todo nuestro ser queremos entregar a tus pies. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. De nuevo cantemos tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y adoremos a Cristo. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. De todo corazón adora al Señor. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Adoremos a Cristo. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Adoremos a Cristo. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Y Él ha hecho tanto por mí. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Él ha hecho tanto por mí. Y cada día es mejor. Tú has hecho tanto por mí. Y Él ha hecho tanto
por mí. Cada día es mejor. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Y adoremos a Cristo. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Adoremos a Cristo una vez más. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Él ha hecho tanto por mí. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Buenos días otra vez. Espero se haya gozado. Espero se haya empapado. Espero que en la adoración el Señor calmó no solamente su corazón, sino que también todo su ser. Como declara el salmista, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Qué impresionante, hermanos, es cuando uno hace la prueba, cuando descansamos en nuestro Señor. Hoy es el primer día de la semana, el día que usualmente nos congregamos para adorar a nuestro Señor. Y yo le quiero invitar en esta mañana para que abramos nuestras Biblias, por favor. Ahí en el Evangelio de Primera de Corintios. Epístola de Primera de Corintios, por favor. Le llamo el Evangelio porque en todos lados el apóstol Pablo predica el Evangelio del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 declara: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto a uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nunca le ordenó al mundo que viniera a la iglesia, pero sí le ordenó a la iglesia que fuera al mundo y que llevara las buenas nuevas del Evangelio del Señor, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios aquí, cuando hablamos de la palabra, Cristo nos ha llamado a libertad. Y Pablo comienza hablando de un dicho que era muy conocido entre los corintios. Este dicho era la frase popular en el puerto de Corinto, en la ciudad de Corinto. Y eso era estas palabras: todas las cosas me son lícitas, cuando hablamos de lo lícito, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El estado de cuenta de Pablo era un estado en libertad. Déjeme decirle que cuando hablamos de opresión, cuando hablamos de pecado, este hombre, cuando hablamos del gran apóstol Pablo, él gozaba de muchos privilegios en su religiosidad. Él no solamente era miembro del Sanedrín, sino que también era sacerdote, era fariseo y tenía un puesto con mucha autoridad, perseguidor número 1 de la iglesia. Y él mismo era cautivo a esas mismas pasiones. Pero Cristo, en el camino a Damasco, lo libertó. Y es por ello que Pablo dice aquí en este versículo: todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, en Cristo Jesús, todo pecado cometido es perdonado. Cristo nos perdona por todos los pecados que cometemos. Pero escuche las palabras de este hombre que vivía en la libertad, porque la libertad es hermosa. Si está haciendo notas, el nombre de este mensaje es Buscando la satisfacción en la vida. Tal vez usted ya ha buscado satisfacción en la vida en muchos lugares y no la ha encontrado. Déjeme decirle que la fuente de la vida, la fuente de la satisfacción, la fuente de la libertad está en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Pablo declara que todo le era lícito a él, mas no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, no voy a hacer ninguna de las cosas que me puedan traer otra vez a cautividad. Cuando hablamos de todo esto, en esta mañana, por favor, piense conmigo de las cosas que nos apresan y de las cosas que nos hacen regresar otra vez
a la vida pasada. Y el verso 13 declara las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. En otras palabras, el cuerpo para la comida y la comida para el cuerpo. ¿Quién las diseñó? ¿No fue nuestro Creador el que nos ha hecho maravillosamente a su hechura y a su imagen, como declara la Escritura? Pero escuche bien lo que la Escritura nos está hablando en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo declara las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto a uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Estamos llegando a un punto especial. Cuando hablamos de la fornicación, estamos hablando del séptimo mandamiento. Hoy vamos a estar aquí en el séptimo mandamiento. Muy hermoso cuando hablamos de los mandamientos. Muy hermoso cuando hablamos de la libertad que Cristo nos ha dado. Yo gozo mi libertad en Cristo Jesús. Tengo ya varios años caminando en la libertad de mi Señor. Desde el año 92, cuando yo le entregué mi vida al Señor, en un verano, yo decidí darle una oportunidad al Señor. Y no sabía yo que ahí iba a venir el verdadero gozo. Pero Pablo declara que el cuerpo fue creado no para fornicar, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Pensemos en el cuerpo humano. Pensemos en lo que todo esto implica y el estado de cuenta en lo cual la iglesia en Corinto estaba. Y Pablo comienza diciendo en el verso 12 que todas las cosas le son lícitas. Imagínense cuando pensamos en esas cosas. Y piense bien en la liberalidad que la iglesia de Corinto tenía. Y el apóstol prestó esta frase simplemente para enseñar una lección profunda cuando hablamos de la iglesia de Cristo Jesús. En otras palabras, todo pecado que se cometa es perdonado por Cristo Jesús. Pero pecado, cuando hablamos del pecado, el pecado no trae nada bueno. Nunca produce un fruto bueno. El pecado trae pérdida cuando pensamos en el pecado. Cuando hablamos del pecado, el pecado ha destruido matrimonios, ha deshecho hogares, ha deshecho corazones, ha traído un sinfín de enfermedades y ha destruido. Pensemos en el pecado del alcohol. Pensemos en el pecado de las drogas. Pensemos también en el séptimo mandamiento, en la fornicación. Y este pecado convierte a las personas en mentirosas, convierte a las personas en ladrones, amarga los corazones, causa venas de odio en el ser humano. Y Pablo nos presenta un vivo ejemplo de todo esto en este libro. Y si usted quiere ver lo que ha hecho en las sociedades antes, lea Proverbios 5, lea Proverbios 6 en su tiempo de devocional. Verso 14 dice, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Siga la frecuencia de la Escritura.
Pablo dice que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y si Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Si está haciendo notas, por favor, escriba Filipenses 3:20 al 21, donde la Escritura dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperaremos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Note las palabras del apóstol Pablo, enfocándonos de en dónde está la verdadera ciudadanía, en dónde está el firmamento. Esta vida no lo es todo. Dios tiene preparado algo hermoso para nosotros, como nos declaró Filipenses 3:20 y 21. Qué hermosa la palabra del Señor. Verso 15 declara: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando hablamos de la ciudad de Corinto, ese puerto tan hermoso, la ciudad de Corinto también era un lugar de placer. Se dice que en medio de la ciudad estaba un monte alto, donde había un templo que estaba dedicado a la diosa Afroditas, la diosa del placer. Y de ese templo salían cada noche, cada tarde, cuando entraba el oscurecer, salían 1000 sacerdotisas de ese templo para prostituirse con todos los hombres de la ciudad. Cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de todo lo que puede traer a una ciudad, a una humanidad para abajo, muchos viajaban a esa ciudad simplemente por el puro placer. Esa ciudad estaba bien arriba en lo que llamamos economía, prosperidad. Cuando hablamos de esa ciudad, ahí habían muchos lujos en esa ciudad. Pero qué interesante lo que el apóstol Pablo nos está hablando acerca de nuestro cuerpo y acerca de ser miembros del Hijo de Dios, imagínense, de ser parte de la iglesia. Qué hermoso pensamiento. Y le digo, imagínense, porque quiero que piense conmigo. La palabra imaginarse es una palabra que tiene que entrar en la profundidad que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo regresa en esta escritura simplemente al principio, al libro de Génesis, cuando hablamos del principio. Y él nos habla que esto fue hecho al principio. Los dos serán una sola carne. Cuando Adán se unió a Eva,
Los dos se volvieron una sola carne. Un escritor muy famoso en el siglo pasado, C.S. Lewis, comentó que los que se unen en acto sexual se convierten uno. En otras palabras, él dice, hay unión interna primero y un compromiso externo que nunca se podrá romper. Cuando hablamos de descubrimientos y cuando hablamos de estudios, si usted le gusta mirar en todas esas cosas, yo leí un artículo que declara que cuando el novio y la novia se besan por primera vez, un simple beso, cuando la unión de el DNA se comparte en un simple beso, los dos se unen por 7 años. El DNA se mantiene en el uno y el otro por 7 años. Pero estaba leyendo en ese reporte médico que cuando un matrimonio es consumido, la unión de un hombre y una mujer, el compromiso es eterno. Es por ello que la Escritura dice, y los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Increíble, hermanos, cuando hablamos de ser templos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de caminar con Cristo, déjeme decirle que es cosa seria. Es algo que uno tiene que pensar muy profundamente cuando uno quiere caminar en lo espiritual con el Señor. Cuando recibimos a Cristo nos volvemos uno con Él. Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere que nosotros nos deleitemos en Él. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. A lo mejor usted busca, querido amigo, querida amiga, satisfacción. Cristo Jesús puede satisfacer su vida. Verso 18, el apóstol Pablo declara, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Cuando hablamos de el templo, cuando hablamos de un edificio, cuando hablamos del tabernáculo de Dios, lo externo del templo es lo que se llama el Herón. Pero donde habitaba el Señor, atrás de las cortinas, en el Santo de los Santísimos, es lo que llamamos el Neos. Qué hermoso cuando pensamos en Cristo Jesús, en su iglesia y en lo que somos en Cristo Jesús. Nosotros somos el Neos. Es por eso que Pablo, el apóstol Pablo, declara, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué increíble cuando ponemos atención de lo que la Escritura nos habla. Ahí en Proverbios 5 y en Proverbios 6. Hay una historia en los Evangelios
donde Cristo Jesús viene a este hombre que estaba en el estanque, esperando que las aguas se movieran. Y cuando hablamos de pecados, cuando hablamos de problemas en la vida, en la iglesia se han hecho muchas cosas, se han hecho. Cuando hablamos de las cosas que se han hecho, se han hecho muchos ministerios. Hay muchos que dicen, bueno, yo tengo este pecado, pero necesito contabilidad. En otras palabras, necesito que alguien me llame y me pregunte todos los días en la mañana que si no he visto esto, que si no he hecho esto, que me llame también en la noche para tener contabilidad. Y la historia que le estoy contando de este hombre en el estanque, cuando Cristo vino a él, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre le dijo, muchos sinfines de excusas. En otras palabras, le comenzó a dar su historia. Pero Cristo Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? A lo cual el hombre le dijo al fin del tanto que quería ser sanado. Y el Señor lo sanó en ese día. Cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de problemas sexuales, de la fornicación, del adulterio, solamente hay un paso. Y ese paso se llama arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de corazón, claro que van a venir tentaciones, claro que van a venir luchas, claro que van a venir pruebas. Pero la respuesta es agarrarnos de las manos del Señor. Porque ningún programa nos va a ayudar. El único paso que nos puede ayudar es venir honestamente y limpiamente y querer ser salvo, querer ser limpio de nuestras adicciones. Es ahí como Dios actúa en nosotros. No son 12 pasos, es un paso nada más. Y es en el paso donde le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. ¿Por qué le digo todo esto, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana? Porque somos ciudadanos del cielo. Y es hermoso cuando pensamos en lo que el cielo es y las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Es increíble también cómo el pecado no nos quiere soltar. Imagínense, para el que tiene problemas con el alcohol, hablando de pecado, ahora ya han hecho cervezas sin alcohol y la gente las compra. Pero cuando hablamos de la satisfacción de la vida, cuando Cristo nos liberta, la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó. He aquí lo nuevo. Vete y no peques más, le dijo Jesús a la mujer. Qué lindo cuando pensamos en esas palabras, porque cuando Cristo se vuelve uno con nosotros, Él nos da el poder. Él nos da el poder del Espíritu Santo para poder decir no a lo malo y sí a lo bueno. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que la paz del Señor esté con usted. Quiero dejarlo en esta linda mañana con una escritura, y esta escritura está en Romanos 12, versículo 1 y 2. Y la escritura dice en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como en los días de Corinto, como en ese puerto, así está todo el mundo ahorita, infectado con todas clases de pecado. Pero hay solución, hay satisfacción, hay felicidad en nuestro Señor si queremos buscarla. No dé su libertad que Dios le ha dado por ninguna cosa. Bendiciones. Gracias.